Ha llegado el bendito culto de la tarde del día de Ascensión. Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Sean mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy es el día en que Jesús ascendió al cielo hace 2000 años. En el día de Ascensión, los discípulos vieron a Jesús subir al cielo en el Monte de los Olivos. Antes de su ascensión, hubo una última petición que dejó en esta tierra. Los discípulos fueron testigos de que Jesucristo, quien es Dios, murió en la cruz. Fueron testigos de su resurrección al tercer día y presenciaron su ascensión al cielo después de 40 días. Ya que los discípulos de Jesús fueron testigos de estas cosas, Jesús les dejó su última petición. Sean mis testigos, que testifiquen todo lo que hice en esta tierra para la salvación de la humanidad. Entonces, hace 2000 años, cuando Jesucristo dejó su última petición a sus discípulos, sean mis testigos, antes de ascender en el Monte de los Olivos, ¿su petición fue solo para el pueblo de la época apostólica? No, claro que no. En la época del Padre, es decir, en la época de Jehová, Dios hizo una petición a su pueblo, sean testigos de Jehová. Entonces, cuando vemos la profecía escrita en Mateo capítulo 28, Dios nos hizo saber que hay 3 épocas diferentes para la salvación de la humanidad. La época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. En la época del Padre, Jehová Dios dijo, sean mis testigos. En la época del Hijo, Dios también dijo, sean mis testigos. Y en esta última época, la del Espíritu Santo, Dios una vez más nos dice, sean mis testigos. En cada época, Dios apareció con un nombre diferente. En cada época, cuando Dios apareció como el Salvador, pidió a su pueblo que fueran los testigos que dieran testimonio del nombre del Salvador de aquella época. Testificar el nombre del Salvador en cada época es el deber y la responsabilidad que deben cumplir los hijos celestiales, ¿no es así? Las personas se convirtieron en testigos de Jehová en la época del Padre y de Jesucristo en la época del Hijo. Y en esta última época, la época del Espíritu Santo, está profetizado que Dios vendrá a la tierra como el Espíritu y la esposa y salvarán a la humanidad. Por esta razón, considero que debemos desempeñar el papel de testigos del Espíritu y la esposa en esta época. Veamos juntos las palabras de Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Antes de ascender al cielo en el Monte de los Olivos, su última petición fue, sean mis testigos. La petición de Jesús de que sean sus testigos no solo se hizo en la época del Hijo, sino también en la época del Padre. En esta época del Espíritu Santo, Dios ha venido con un nombre nuevo. Entonces, ¿de quién debemos ser testigos? Debemos cumplir el rol de testigos del nombre nuevo, Cristo Ansanjón, y de la Madre Celestial Nueva Jerusalén, que son el Espíritu y la esposa. ¿No es así? Veamos Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este mensaje fue escrito en la época del Padre, cuando el profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo. Podemos confirmar por medio de la Biblia que las personas que vivieron en la época del Padre fueron escogidas como testigos que dieron testimonio de Jehová Dios. Por esa razón, nosotros también debemos llevar a cabo la misión de testificar a Dios, que ha venido en esta última época, la época del Espíritu Santo. La época del Espíritu Santo
comenzó en 1948 con el cumplimiento de la profecía relacionada a la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Entonces, como testigos en esta época, ¿qué nombre debemos testificar? En Mateo capítulo 28, versículo 18, Dios dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen sus propios nombres. ¿No es así? Entonces, ¿estos tres son diferentes? No, son uno y el mismo, pero solo sus nombres son diferentes. El nombre de Dios fue Jehová en la época del Padre y Jesús en la época del Hijo. En Apocalipsis capítulo 3 está escrito que el nombre de Dios en la época del Espíritu Santo es el nombre nuevo. Veamos Apocalipsis capítulo 3. Leamos el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Qué tiene la nueva Jerusalén? La Biblia dice que la nueva Jerusalén tiene un nombre. ¿Y qué otro nombre se menciona después del nombre de la nueva Jerusalén? Y mi nombre nuevo. Aquí, en Apocalipsis capítulo 3, cuando se explica acerca de Dios Padre como una figura representativa, solo debemos prestar atención a mi nombre nuevo, es decir, el nombre nuevo de Jesucristo. Observando este versículo, dice, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Necesitamos conocer estos dos nombres con claridad. Solo cuando conozcamos los nombres del Espíritu Santo y la esposa, la nueva Jerusalén, podremos ir a ellos cuando nos llamen, ¿cierto? El nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Aquí, mi indica a Jesucristo. Ya que hay un nombre nuevo, además del nombre de Jesús, debemos prestar atención a cuándo se usará el nombre nuevo. Está escrito que en la época del Padre el nombre de Dios era Jehová. En la época del Hijo se escribió como Jesús. Nadie puede conocer el nombre nuevo en la época del Espíritu Santo, hasta que Dios venga a esta tierra y proclame la verdad. Por esta razón, las personas distorsionan el significado de las Escrituras. Aquí, mi nombre nuevo indica el nombre nuevo de Jesús. No significa que cada uno de los santos tenga un nombre nuevo. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, lo que necesitamos saber aquí es cuál es el nombre de la Nueva Jerusalén. Además, cuando entendamos claramente cuál es mi nombre nuevo, es decir, el nombre nuevo de Jesús, podremos cumplir nuestra misión como testigos del nombre del Espíritu Santo y del nombre de la esposa, que es la Nueva Jerusalén. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, debemos enfocarnos en el Espíritu y la esposa. La Biblia testifica que existe el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué época se revelará el nombre del Espíritu Santo? En la época del Espíritu Santo. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, podemos darnos cuenta que el nombre del Espíritu Santo se escribió como mi nombre nuevo. Este es el nombre del Salvador en la época del Espíritu Santo. Después aparece la esposa. ¿Cómo es descrita la esposa en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? Es descrita como la Nueva Jerusalén. La esposa también aparece en Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 21. Cuando conectamos todos los versículos, podemos entender que el nombre de la Nueva Jerusalén es el nombre de la esposa. ¿No es así? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Viendo las profecías escritas en Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 22, ¿de quién debemos ser testigos en esta época? Hace 2000 años, Jesucristo dijo, sean mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora,
estamos predicando el nombre nuevo de Jesucristo, el cual es descrito como mi nombre nuevo en Apocalipsis. Esto no quiere decir que nosotros no creamos en Jesús. ¿Acaso Jesús mismo no vino de nuevo a esta tierra con el nombre de Ansanjón en la época del Espíritu Santo? En su primera venida, Él vino solo. Sin embargo, dado que Él debe venir con la esposa en su segunda venida, Dios mencionó dos nombres, el nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Siendo así, estudiemos un poco más sobre la Nueva Jerusalén y entendamos de quién debemos ser testigos en esta época para cumplir el significado de esta fiesta, el día de Ascensión. Veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró el ángel? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El ángel dijo, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Después le mostró a Jerusalén. Por tanto, ¿qué dijo Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? Escribiré en él el nombre de mi Dios, mi nombre nuevo y el nombre de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén debe tener un nombre. Así como el Espíritu Santo viene a esta tierra con el nombre nuevo de Jesucristo, la Nueva Jerusalén también debe tener un nombre. ¿No deberíamos conocer sus nombres con claridad? Por esa razón, debemos comprender que estamos viviendo en la última época, la época del Espíritu Santo, cuando el Padre y la Madre Celestiales vienen a la tierra como el Espíritu y la Esposa para cumplir la profecía de salvar a la humanidad. También necesitamos ser sus testigos a fin de dar testimonio a las personas de nuestro alrededor, escuchen o no. Hace 2000 años, cuando el apóstol Pablo estaba en prisión bajo el cargo de creer en Jesús, hubo un terremoto repentino que remeció los cimientos de la prisión. Las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero se quedó atónito y vio que todas las puertas estaban abiertas. Parece que el carcelero se quedó dormido mientras custodiaba las celdas en la noche. Él pensó, oh no, todos los prisioneros deben de haber escapado. En el pasado los carceleros eran ejecutados si los prisioneros escapaban. Por esa razón, esta era una situación de vida o muerte. El carcelero preparó su espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los prisioneros habían escapado. En ese momento Pablo exclamó, no te hagas daño, todos estamos aquí, ninguno de nosotros ha escapado, no te preocupes. Por aquella asombrosa y misteriosa obra de Dios, el carcelero se dio cuenta de que el apóstol Pablo no era un hombre ordinario. Por eso le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? En aquel entonces, el nombre de Jesús aún no había sido predicado a muchas personas. La gente veía a Jesús solo como el hijo de un carpintero y al cristianismo como una religión extraña que creía en un hombre como Dios. Por esa razón en Hechos capítulo 24 está escrito que los creyentes en Jesús eran catalogados como la secta de los nazarenos en ese tiempo. Cuando el carcelero preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese momento, ni siquiera era posible abrir la Biblia y mostrar todo desde Génesis capítulo 1. Cuando vemos los registros de la Biblia sobre cómo el carcelero recibió a Jesucristo, siendo bautizado de inmediato y siendo salvo con toda su casa, necesitamos pensar, ¿por qué Dios dijo que daría a sus hijos el nombre de la Nueva Jerusalén y su nombre nuevo en esta época? Hermanos, ¿acaso es necesario entregar un nombre si no va a ser usado? No, por supuesto que no. Incluso si desea llamar a alguien, qué difícil sería si él o ella no tuviera un nombre, ¿verdad? Está escrito, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Cuando oramos, ¿en qué nombre debemos orar? Algunas personas concluyen su oración en el nombre de Jesucristo y otros en el nombre de Jehová. Sin embargo, en esta época del Espíritu Santo, nosotros oramos en el nombre de Cristo Ansanjón. Es porque debemos terminar nuestras oraciones en el nombre del Salvador que escuche nuestras oraciones, ¿no es así? Definitivamente necesitamos el nombre del Salvador. Por esta razón la Biblia testifica, escribiré sobre él el nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Entonces, ¿de quién debemos dar testimonio en esta última época del Espíritu Santo?
La generación que vive en la época que comenzó después de que las ramas de la higuera estuvieran tiernas y brotaran sus hojas, debe cumplir la misión de los testigos del nombre nuevo. Veamos una vez más Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La esposa mencionada aquí es la misma esposa de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La esposa está escrita como la esposa del Cordero, en Apocalipsis capítulo 21. Naturalmente el Cordero se refiere al Espíritu. El Cordero y la esposa del Cordero, escritos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, son descritos como el Espíritu y la esposa en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Veamos brevemente Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, para ver lo que debemos hacer conforme a la profecía. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué significa guardar las palabras de la profecía? De acuerdo a la profecía que Dios nos ha dado, ¿a quién debe acudir la humanidad para recibir la vida eterna y la salvación? Aunque el libro de Apocalipsis fue escrito hace 2000 años, esto no se trataba sobre lo que ocurriría en aquel entonces. Más bien, esta profecía trata sobre lo que ocurrirá en esta época. Es ahora que debemos buscar al Espíritu y a la esposa. Podemos ver claramente que la esposa es la esposa del Cordero y que el Espíritu Santo es el Cordero. Ya que el Espíritu Santo es el Cordero que vendrá por segunda vez, debemos conocer el nombre del Cordero y el nombre de la esposa del Cordero. Por eso, Dios dijo: escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. ¿No es así? Siendo así, ¿no deberíamos tener una fe firme en el Espíritu y en la esposa para seguir el ritmo de la profecía? Así debe ser. Estas son las palabras de Dios que ya han sido profetizadas. Si queremos guardar las palabras de esta profecía, ¿no deberíamos tener una fe absoluta en el Espíritu y en la esposa? Veamos más testimonios en las Escrituras acerca del Espíritu y la esposa para poder guardar las palabras de la profecía. Veamos Isaías capítulo 62, versículo 6. Aquí Dios le está hablando a Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén de acuerdo con los versículos que leímos anteriormente? ¿No es la esposa del Cordero, la esposa del Espíritu Santo? Ella es Jerusalén, la esposa del Cordero, la esposa del Espíritu Santo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén. ¿Qué hará con Jerusalén? Y la ponga por alabanza en la tierra. La Biblia testifica: bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía. Por ese motivo nosotros, los hijos celestiales, que hemos sido puestos como guardas en los muros de Jerusalén en esta época, ¿no deberíamos cumplir el rol de testigos del Espíritu y la esposa? Por eso, hace 2000 años, cuando Jesús ascendió al cielo en el Monte de los Olivos en el día de ascensión, les dijo a sus discípulos que sean sus testigos, debido a que era la época del Hijo. Sin embargo, Jesús mismo vino de nuevo a la tierra. Entonces, ¿de quién debemos dar testimonio a fin de ser testigos del Salvador en esta época del Espíritu Santo? Debemos dar testimonio de Cristo Ansanjón, quien es Jesús que ha venido a la tierra por segunda vez. También debemos dar testimonio sobre la Madre Celestial, la esposa del Espíritu, junto con Cristo Ansanjón, para caminar conforme a las profecías. Cuando las personas aprendan sobre el Padre y la Madre, podrán venir al Padre y a la Madre. Cuando el Espíritu y la esposa dicen ven, debemos ir a ellos con el fin de obedecer sus mandamientos, ¿verdad? En el huerto del Edén, Dios dio el mandamiento, no comerás. Y hace 2000 años Dios dio el mandamiento,
Coman y beban el pan y el vino de la Pascua en el aposento alto de Marcos. Y en Apocalipsis, en la última época, Dios nos dio el mandamiento: vengan a nosotros. Siguiendo esta enseñanza, estaremos aptos para recibir la gran bendición por la venida del Padre y la Madre, y seguiremos el paso con las palabras de la profecía a través del día de ascensión. En Isaías capítulo 62 podemos ver que Dios puso a Jerusalén por alabanza en toda la tierra. Para participar del cumplimiento de esta profecía, Dios nos dijo que fuéramos los guardas sobre los muros de Jerusalén y que no nos calláramos. En otras palabras, Dios quiere que prediquemos diligentemente y que seamos testigos de Jerusalén. Veamos Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Aquí tu luz es la luz de Jerusalén, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si esto es lo que está profetizado, ¿qué deberíamos hacer conforme a esta profecía? Debemos creer y participar en ella. Vayamos al versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. También veamos lo que está profetizado en el versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere, ¿qué le sucederá? Perecerá. Las personas que ignoran esto perecerán por no conocer la verdad de la Madre Jerusalén celestial, y por no tener temor, y también por no saber sobre la existencia del nombre de la Nueva Jerusalén, como está escrito. La nación o el reino que no te sirviere, perecerá. Vayamos al capítulo 60, versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Entonces, esto significa que no existe el dolor en la vida de la Madre Jerusalén, porque ella lo hace todo con su poder y autoridad. La vida de la Madre está llena de dolor, porque ha estado soportando el sufrimiento a causa de sus hijos, y está angustiada porque sus hijos son calumniados y perseguidos por las personas del mundo, ya que ella sufre agonía, angustia y dolor. La Biblia describe su vida como los días de luto. Pero sin falta, llegará el día en que sus días de luto terminarán. Para acelerar ese día, quiero pedirles a todos ustedes que se conviertan en los hijos de Jerusalén, quienes entienden esta profecía y participan en el dolor y el gozo de la Madre, ya que en la Biblia dice que aquellos que cumplen las palabras de la profecía son bienaventurados. Veamos el versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Debemos seguir este camino de sacrificio y sufrimiento, creyendo que las palabras de estas profecías se cumplirán sin falta. Debemos hacer que la gente sepa que la Nueva Jerusalén tiene un nombre. También debemos hacerles saber que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Debemos hacerles saber también que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En este día de ascensión, debemos darnos cuenta de que el Espíritu y la esposa de quienes somos testigos son Dios Padre y Dios Madre. Hay muchas almas pobres que aún no conocen a Dios. Prediquemos la verdad de la Pascua y sobre el Padre y la Madre a todas aquellas almas. Haciendo así, seamos los hijos celestiales que proclaman el camino a la salvación a todas las personas de este mundo. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.